con lo concreto, con el aire, con la tierra roja, con el sol, con el atardecer, con la noche estrellada, con la sonrisa de un niño, con su derroche de vida y humanidad, con su resiliencia. Vivo en un pequeño poblado llamado Cancense, al sur de la República Democrática del Congo, y mi poblado, como el corazón de todo nuestro país, late al ritmo de contrastes. Queríamos hoy pedirle a Vito que con estas palabras y con otras, con imágenes, con gestos que nos va a contar de cómo vive ella allí la misericordia, podamos también cada uno de nosotros también descubrir nuestras propias palabras y nuestros propios gestos. Gracias, Vito. Bueno, pues buenas noches a todos. Yo os agradezco que me hayáis invitado para compartir, porque, bueno, me llamó Marta y me lo pidió y me hacía mucha ilusión, y de pronto me di cuenta, porque con mi hermano Nacho pues compartimos muchas cosas. Nosotros somos 5 hermanos y compartimos muchas cosas de la fe, pero en realidad pocas veces estamos como en un espacio en el que las podemos poner en común. O sea, las vivimos juntos y de pronto me dije, pero wow, esta es una oportunidad como muy especial en la que estamos la familia y podemos compartir una experiencia bien profunda, ¿no? Entonces eso me hizo mucha ilusión, o sea, como que me conmovió mucho, ¿no? Y también, bueno, viniendo aquí, venía caminando con una amiga y salíamos de Manos Unidas, que también está aquí, y entonces hemos venido rezando el rosario, porque en realidad pues es este santuario. Yo vine hace 2 años así, participamos en una Eucaristía y entonces María me ayudó mucho, con lo cual, no sé, es todo como, bueno, de pronto uno empieza a ver que todas las piezas del puzzle encajan en la vida de uno sin saber cómo. Pues, bueno, ya os lo han dicho, que soy la hermana de Nacho y me llamo Victoria. En el poblado me llaman Ushindi, que es mi nombre en suajili. Allí la lengua es el francés, pero además se hablan 4 lenguas locales: el suajili, el chiluba, el kikonko y el lingala. En nuestra zona se habla suajili. Y bueno, os pongo un poco en situación porque somos 4 hermanas, 2 hermanas congoleñas, una hermana nicaragüense. Mamá, me da risa verte, estás como asustada. Tu madre está como, a ver, esta que suelta. Entonces, no, ya si no la he soltado antes, no lo suelto ahora. Es que la veo como aterrorizada. Entonces, somos 2 hermanas congoleñas, una hermana nicaragüense y yo. Y esto lo digo porque, claro, yo estoy aquí porque Manos Unidas me invitó para venir a transmitir y a compartir y a presentar la campaña 57 de este año, que es Plántale cara al hambre, siembra. Pero en África la vida siempre se concibe en comunidad. Así que, aunque yo estoy aquí, está toda la comunidad. Y en realidad uno aprende que la familia, nosotros tenemos la familia que Dios nos da, y a mí cuando vengo aquí a Schoenstatt siempre me gusta que hay mucho sentido familiar, pero luego Dios nos da amigos en un sentido profundo, y los amigos son los hermanos que de alguna manera elegimos, y entonces esa familia se va haciendo tan grande que abarca a toda la humanidad, y está pues la comunidad también aquí. Nosotros allí llevamos una escuela infantil de 50 niños, una escuela primaria de 547 niñas, un instituto mixto de educación secundaria, pues que llegará a tener unos 500 y pico de alumnos, un área de salud que atiende a 92.000 personas y 2 internados. Pero bueno, esto es un poco para ponerse en situación y que sepáis un poco qué pasa ahí en el poblado. Pero en realidad, bueno, cuando
Marta, aquí hay muchas Martas, entonces es Marta Bollado, me dijo que, bueno, me gustaría que compartieras la misericordia, un poco la experiencia de la misericordia. Entonces a mí me vino lo de enseñar al que no sabe, porque la que no sabe soy yo, y entonces yo lo que quiero compartir es lo que África me ha enseñado a mí que estoy en el mundo de la educación. Al final es la mejor escuela. La gente a lo mejor paga 500 o 600 euros al mes para que su hijo vaya a la escuela mejor, y la escuela de África es gratis, pero es bien profunda. Y bueno, pues resulta que, no sé, aquí está mi familia, sí que es verdad, no puedo decir otra cosa, ellos son testigos. Bueno, pues somos una familia de 5 hermanos y nos va bien todo. En casa no teníamos problemas económicos y hemos viajado al extranjero y hemos hecho tantas cosas. En el cole nos iba muy bien. Pero, no sé, de alguna manera yo digo, o se educa uno o aprende uno en el contexto de la sociedad también, con todo eso, pero también, no sé, yo como que nací para triunfar. Y de pronto llegué a África y ¡puf! Todo se desmoronó como un castillo de naipes. Y el otro día un periodista me preguntó, bueno, hermana, ¿y usted ha triunfado? Y le dije, no, ha triunfado Dios, o está triunfando, porque va poco a poco. Como decía el padre Carlos en la homilía, pues vamos ahí a trancas y barrancas, pero así avanzamos. Entonces, a mí lo que más me ha impresionado de África, y por eso he puesto esas imágenes ahí, es la vida al desnudo, o sea, valorar las cosas pequeñas. O sea, muchas cosas que antes eran importantes para mí ya no lo son, y otras cosas que no tenían casi ninguna importancia, de pronto tienen una importancia capital. Entonces, por eso he puesto aquí una foto como de esas 2 setas o esos 2 champiñones ahí saliendo de la tierra, porque son las cosas pequeñas. La gente no tiene nada. Yo vivo en un poblado en el que el 99% de la población vive con menos de $1 al día. La gente, la vida de la gente es una pura lucha por sobrevivir. Y yo al principio pensaba, bueno, pero vale la pena vivir así. Pero después la pregunta me vino al revés, ¿y a ti te vale la pena vivir así como estás viviendo? O sea, la enseñanza se volvía del revés. Al hacer la pregunta me volvía como si fuera el eco en una montaña, ¿no? Entonces, pues es la vida sencilla. La gente vive, por ejemplo, en casas de una habitación o 2 de adobe, de paja. Muchas veces me pregunta la gente por qué en África la gente tiene tantos hijos si es tan pobre. Y digo, pues porque en África la vida se valora por lo que eres y no por lo que tienes. Y entonces la vida en sí misma, y ahí está el niño, es lo más grande, que hay. Entonces, claro, pues todo, no sé, Dios me ha ido educando. Yo creo que Dios, como tiene misericordia de cada uno de nosotros, sabe que a cada uno le da lo que le conviene. Y entonces a mí me dio eso y me da el don de África, porque lo necesitaba para educar el corazón. Hay otras personas que no lo necesitan, porque no es más fácil ni es más difícil estar ahí. A mí un señor me decía esta mañana, no, es que los misioneros son héroes, y bueno, o sea, casi iba a decirle, mire usted, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero en realidad lo que pasa es que hay personas que Dios te da una experiencia más profunda, más real, de que es la vida misma, porque lo necesitas o porque comprendes más lentamente las cosas, ¿no? Y bueno, entonces de todas las cosas, a mí me gusta todo de África, bueno, me gusta todo de África, me ha gustado siempre. Sí, con mi hermano Nacho nos inscribimos sin permiso, una vez que nos teníamos que ir al colegio, a una revista que se llamaba Mundo Negro, y como no teníamos dinero, la pusimos contra reembolso, y cuando llegó el del correo se encontró que la revista estaba en casa, y mi madre dijo, pero ¿quién se ha inscrito a esto? Y éramos nosotros 2. Pues en esa revista había una frase que a mí me impresionó mucho, de Daniel Comboni. Yo soy de la pureza de María, pero el Espíritu Santo sopla como quiere y no se le puede atar.
y decía que como el humo tiende a subir y como el agua a bajar, así surgió mi vocación misionera. Y yo leí eso y dije, ah, esto es lo que me pasa a mí. Claro que no lo dije, mamá, lo dije un poco más tarde. Entonces, bueno, pues va surgiendo todo eso, y entonces de todo lo que yo he recibido de África, creo que lo más importante es que África me ha dado la humanidad de Cristo. Porque digo esto, o sea, yo he buscado mucho, después ya siendo religiosa también, no solo antes sino después, y me mandaron a estudiar filosofía y teología, y que si vas a hacer esto y que si vas a hacer lo otro, pero yo dentro de mí me decía que hay algo que no pita. Y hasta siendo religiosa y todo, yo empecé a practicar Zen y me metí en las religiones orientales, me han pasado un montón de cosas. Y precisamente varios años practicando Zen, que es una experiencia muy bonita y que me ha permitido conocer otras culturas y todo, pero me faltaba algo y yo no sabía lo que era. Y me dice, pues lo podrías saber. Pues no lo sabía, porque yo siempre entiendo las cosas más despacio. Ya se rían mis hermanos que yo fui la última en aprender a nadar, en aprender a montar en bicicleta, en aprender a hablar inglés, pues en eso también fui la última, en enterarme de lo que pasaba. Y cuando llegué a África y empecé a ver la vida de la gente sin distracciones, porque además yo cuando llegué a Tampo, ahora tenemos una antena ahí un poco putre, pero entonces no había mi teléfono, entonces tú estás sin teléfono, sin luz, yendo al río. Es que no hay nada con lo que tú te puedas distraer. Y entonces yo me encontré con la humanidad de Jesús, porque al final el cuerpo de Cristo, que está en todas partes, pero es en el cuerpo de los más pobres. O sea, ahí lo ves tal cual. Y si no lo ves, es que estás ciego. Y entonces, claro, en este extremo, pues bueno, yo sí no veía, pero poco a poco ahí como el ciego te pone en barro y ahora veo un poco y ahora veo un poco. Y bueno, sí también quiero compartir, podemos pasar a la otra, que cuando Manos Unidas me ha invitado a la campaña, pues hemos ido un montón a la tele, a la radio. Bueno, ha sido una cosa que yo creo que ya conozco a todos los periodistas de Madrid. Pero a mí me ha impresionado que conforme va avanzando la campaña, pues yo también necesito la adoración. O sea, yo me he ido dando cuenta de que yo no tengo nada que compartir si no lo recibo. Esto es muy increíble porque, bueno, resulta que al lado de Manos Unidas hay una capilla que se llama Cachito de Cielo, y hay siempre adoración del Santísimo, y además hay un montón de Eucaristías y todo. Entonces yo al principio iba un rato, pero me gusta ir otros ratos, porque si no, lo que vas a compartir está vacío. O sea, yo puedo contar cosas de África y ¿qué? ¿Y qué? O sea, puedes contar la misma cosa con corazón o sin corazón. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta es la experiencia de la misericordia más profunda, o sea, es la experiencia que uno se sabe siempre recibido de Dios. Y sabes que no tienes nada más que compartir que lo que Dios te da, y que si estás donde estás es por la misericordia de Dios. Vivía todavía Juan Pablo II y dio una catequesis que a mí me impresionó mucho, y decía, los consagrados no tenéis, por ejemplo, las religiosas, un marido o unos hijos. Y esto en África es muy fuerte porque no se concibe la vida sin hijos, y entonces te dicen que tú no eres ni hombre ni mujer, porque no tienes hijos. Y esto me lo dijo un señor. Pero él dijo, no, vosotros vuestro único criterio de identificación es Jesús. Y esto, bueno, se me quedó ahí, yo sin comprender, como siempre, Nicodemo, efectos retardados. Pero luego me he dado cuenta de que eso es así, y ahora cuando he venido a la campaña, pues es lo que uno tiene para compartir. Y todo lo que hacemos, cuando el Papa dice que la Iglesia no es una ONG, tiene toda la razón, porque no, o sea, esto va de otra cosa. Y luego hay situaciones que humanamente hablando, bueno, como en la vida de todas las personas, también pasa en las parejas y en todas partes, humanamente no son soportables, solamente por la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que a mí me impacta de esa humanidad de Jesús? Pues
en el prefacio de la misa cuando dice que no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Entonces a mí me ha impresionado de África que todo encuentra eco en el corazón de Dios. Nosotros a veces vemos las cosas en masa o vemos los números, pero Dios no ve los números, Dios ve las personas. Ayer estuve todo el día en el cole de Pureza de María hablándole a los alumnos. Y claro, uno dice, bueno, en el mundo hay 800 millones de personas que pasan hambre. Y uno dice, ¿a mí qué me importa? O sea, esto es muy duro, pero en realidad es así, empiezas como a poner ceros y dices, aquí hay muchos ceros. Pero claro, cuando tú lo has tocado, yo por ejemplo me acuerdo cuando tuvimos que enterrar a un niño que se llamaba Francisco. Él se había muerto de malaria, pero la malaria es una enfermedad que te toca más fuerte si no estás bien físicamente. Entonces, o tuvimos que enterrar a una alumna del equivalente de segundo de la ESO. Entonces, cuando tú ves eso, es diferente. Entonces ya miras, empiezas a mirar a las personas. Tanto es así, a mí se ríen de mí cuando voy por la calle, porque yo voy saludando a todo el mundo. A todo el mundo. Pero es que, por ejemplo, en el poblado no puede ser que tú no saludes a una persona, porque importa cada persona, importa el encuentro con cada persona, ¿no? Y bueno, no sé, yo se lo pido mucho a Dios, porque al final digo, bueno, vivimos en un poblado con tanta pobreza, por ejemplo, el tema de los niños, pues 87 de cada 1000 niños se mueren antes de cumplir los 5 años. A mí, por ejemplo, cuando llegué a la escuela secundaria, yo pensaba que me había equivocado de escuela. Dije, no, yo estoy en la escuela primaria porque los niños eran muy pequeños, entonces como no pueden comer bien, tienen un retraso a nivel físico y a nivel intelectual. Nos dicen, no es lo mismo ver el mundo desde el Estrecho de Magallanes que verlo desde París. Y bueno, pues ¿qué empiezas a ver? Nosotros, por ejemplo, a mí me gustan mucho no sé, yo siempre tengo que hacer algunas cosas un poco diferentes de lo habitual, no sé, he nacido así. Entonces me gustan las abejas, por ejemplo, la apicultura. Y nos íbamos, yo me iba con un amigo que es campesino, Omer, somos como hermanos gemelos, solo cambia un poco el color. Entonces iba con Omer a buscar abejas a 20 o 30 kilómetros en plena selva y al final lo de menos fueron las abejas. Entonces yo empecé a ver cómo vive la gente en sus casuchas y cuando entrábamos en el interior te encontrabas a montones de niños que no van a la escuela. Nuestra zona, por ejemplo, 9 de cada 10 niñas no van a la escuela. Es la zona del país que tiene el índice de analfabetismo más elevado. Las niñas no van a la escuela porque tienen que trabajar en el campo, tienen que cuidar de sus hermanos. Le decía a Clara el otro día, hablábamos de esas cosas porque nosotros llevamos nuestros cotilleos, porque mi ahijada, pues que una niña de su edad ya se puede hacer cargo de todos sus hermanos y los papás se pueden ir 1 mes o 2 meses de casa y ella se encarga de todo. Y luego también pasa que está el problema del agua. Entonces, como hay que ir muy lejos por la mañana a la fuente o al final de la tarde, pues nosotros estamos hablando del país que tiene el índice de violaciones más alto del mundo. Entonces es muy peligroso irse lejos. Bueno, pues todo esto, en buscando las abejas y con la bicicleta uno se empieza a enterar de la vida de la gente. Como te empiezas a enterar que la gente pobre es muy lista y tiene mucha creatividad. Y no es verdad que no quieran salir de su miseria. Nadie quiere vivir una vida que, bueno, tú tienes tu dignidad, hijos de Dios, que nadie te va a quitar, pero cuando no tienes lo necesario para vivir, eso no es justo y eso no puede ser. Entonces, que la gente, por ejemplo, quiere salir adelante, pero nunca puede ahorrar nada. Por eso empezamos los microcréditos, que también los han apoyado mucho Manos Unidas, porque entonces una persona puede acceder a un pequeño crédito, hacíamos por ejemplo de $200 que puede devolver a lo largo de 1 año. Entonces la gente empezó, por ejemplo, a hacerse un kiosco, a hacer un campo de maíz que después le produce, otros se han construido su casa, o sea que todo eso lo vas viendo en el contacto con la gente. Y después una cosa que a mí me hizo mucha gracia de África y me hace siempre gracia porque además vivo con África dentro de casa porque tenemos hermanas congoleñas y esto es una experiencia totalmente interesante.
que en África todo es muy concreto. A mí a veces me gusta divagar en mi cabeza de conversaciones y si he leído esto o he leído lo otro, pero allí podemos pasar 2 meses hablando de si el manioca, que si las verduras, que si este niño dijo, pero en esa concreción está todo. Y entonces es esto, el misterio de la encarnación, o sea, Jesús se hizo hombre. Yo me acuerdo cuando nació Manuel, Manuel era un bebé. Entonces un día me contó Nacho que ya habían bañado a Manuel y después de cambiarle los pañales, Manuel se hizo pis encima. Entonces Nacho me decía que, y pensar que a Jesús era así. Jesús era así. Entonces pues esa es un poco la concreción de África, ¿no? Pues bueno, también me ha impresionado ver el dolor de la gente, o sea, la gente, bueno, pues no tener agua, o no tener luz, o no poder ir a la escuela, o no poder tener una vida digna, o no poderte curar, pues son cosas muy profundas. Y claro, uno le queda grande hasta que piensa, podría ser mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, o podría ser yo mismo. Entonces, no sé, empieza uno a ver que el Papa decía en el Congreso de la Educación, cuando habla que tenemos que llegar a las periferias y a la educación no formal y llegar a donde nadie llega, dice que esos chicos y esos jóvenes que viven situaciones tan duras nos enseñan algo que nosotros no sabemos. Ahora podemos pasar porque esa foto es de una familia y no están todos los hermanos, pero está la mamá y el papá. Bueno, pues la niña mayor se llama Yuli. Yuli es una alumna nuestra y llegaron todos y bueno, tuvieron un accidente, venían buscando trabajo, al hermano se le rompió una pierna, le tuvieron que operar en el hospital. Bueno, vivían todos en una habitación, todos, los padres, los niños, todos en una habitación bastante cutre en el hospital. Entonces, como yo iba dando vueltas por allí, a ver a unos y a otros, vi a Yuli y yo le dije, pero Yuli, ¿tú quieres ir al colegio? Y dice, sí, pero yo, mi abuela era la que pagaba la escuela, y entonces mi abuela se murió el año pasado y yo ya no tengo nada, pero mi abuela me dijo antes de morir que Dios se cuidaría de mí. Y entonces uno dice, bien. Y entonces, bueno, gracias a la ayuda de otras personas, yo escribí en el blog, pues alguien pagó la beca de Yuli. La cuestión es que yo veía que en esa familia siempre pasaba algo extraño y la bomba explotó en las vísperas de Navidad, porque esta niña no es hija del padre y de la madre, es hija de esta señora con otro hombre. Entonces, cuando ellos han tenido que ir a buscar trabajo a otro sitio, dejaron a la mayor, porque el papá no la quiere. Y la dejaron sola en el poblado el día de Navidad. Y ahora mire lo que pasó, porque a mí me impresiona tanto que dije, bueno, resulta que tienen una vecina, que es una señora que se ha dedicado toda la vida a la prostitución, pero no se ha dedicado a la prostitución por gusto, se ha dedicado a la prostitución porque ella tiene una hija y la tenía que sacar adelante y quería que su hija estudiara en un país en el que ser mujer es muy difícil, en el que es el país del mundo en el que es más difícil ser mujer. Entonces esta señora, que trabaja en la cocina en un sitio y que no llega a 70 euros al mes, le dijo a su hija que no, llama a Yuli y Yuli, os vais juntas a la misa de Navidad y Yuli que pueda vivir en casa. Entonces, cuando yo no sabía esta historia, me enteré después, cuando empezó el colegio, Yuli me contó que no, se han ido mis padres, yo estoy viviendo con esta señora, mamá Jan, entonces llamamos a la mamá Jan, y claro, yo le pregunté por qué nosotros podemos hacernos cargo de la escuela, pero la niña no va a vivir en el convento, porque esto es como lo de canción de cuna, un poco extraño para vivir en el convento. Y entonces la señora me dijo, mira hermana, donde comen 2, comen 3. Y yo no quisiera, claro, cuando te dice esto una persona que no tiene nada,
y que vive en una casa de una habitación y que gana 70 euros al mes si lo gana. Y dice, yo ya he hablado con el hombre con el que estoy ahora, dice, pero yo a esta niña la voy a coger como mi hija. Entonces a mí eso me desbarata todo y entonces entiendo que lo dice que Jesús, que las prostitutas os precederán, no es un decir, es exactamente así. Y así pues hay muchos casos, porque bueno, pues muchas veces las mujeres se tienen que dedicar a cosas así, ¿no? Y bueno, pues viviendo todas esas periferias, pues te das cuenta de que tenemos que hacer todo lo que podamos y nada menos que eso, pero cada uno pues desde donde está. Porque a mí, por ejemplo, el otro día mi madre me dijo, es que tú sales en la tele y sales en la radio y estás viviendo en África, esas conversaciones que se hacen mientras uno está haciendo el puré, ella, no yo hablando, buscando las galletas que había traído mi hermano, y dice, yo no he hecho nada más que criaros a vosotros. Y yo dije, bien, o sea, nada más. Entonces, pues cada uno desde donde está hace todo lo que puede y está llamado a hacer lo que puede. Aquí, por ejemplo, está Macrina, que es gerente de la Fundación Recover, y entonces nos fuimos con Nacho a tomar un café en Mallorca, y hablando allí, mientras nos tomábamos el café a la orilla del mar, Macrina nos empezó a contar el trabajo que hace, que es un trabajo precioso. Y desde entonces, por ejemplo, la Fundación nos ayuda al hospital. O sea, hay una serie de personas, que son muchísimas personas, que entran en la rueda, de que si cada uno hace todo lo que puede hacer, pues entonces el mundo empieza a cambiar, como en la película de Cadena de Favores, ¿no? Y bueno, historias así hay muchas, no sé, yo pienso mucho en historias concretas. Por ejemplo, hay una mamá que, bueno, se murió su hermana. O sea, resulta que en África la mujer está muy mal, en muy mala situación. De hecho, por ejemplo, en el Código de Familia, el libro de familia solo se le da al marido. Entonces, cuando una mujer se queda viuda, pierde todo y además no puede reclamar los hijos. Entonces, bueno, murió en la familia la hermana de ella y entonces el papá se iba a quedar con todos los hijos, pero en una situación muy difícil porque era un hombre pues muy complicado y tal. Total, que para los niños no se empezaran a desperdigar y quedarse en la calle, esta señora adoptó a los 7 de golpe. Esta señora es policía y no gana más de 100 euros al mes. Y entonces ella cultiva y hace de todo, y ahora tiene ya de esos hijos 4 que han terminado el examen de estado. Pero es que te lo cuenta, y además te lo cuenta con una alegría y te lo cuenta como si fuera la cosa más normal del mundo, y después continúa la conversación. O sea, nunca piensan que están haciendo algo extraordinario, y si te sorprendes, se sorprenden ellos. O sea, es como todo así, ¿no? O sea, siempre, pues eso, ¿no? Y bueno, ahora podemos pasar a otra imagen. Pues bueno, en nuestra cultura, en la comida se come juntos. Eso era en una excursión, se pone en medio la bola de bucari y se come con la mano. Nuestra comida de base es el bucari, que es una bola de mandioca con maíz, y luego también se acompaña de verdura. Esto es un símbolo muy profundo de una cultura en la que siempre se comparte y en la que todo pues se pone en común. Yo he puesto otra foto de los niños ahí porque, bueno, los niños siempre están muy alegres y siempre van en grupo, pero además es que una vez que me mandaron un paquete de chuches, mi madre, otra vez, que sabe que me encantan las tintas, los ladrillos de pica pica, me mandó unas chuches de esas de bolitas de colores con azuquitar ahí, bueno. Y entonces yo salí con la bolsa al poblado y vino una niña y entonces yo le di una chuche y ella me dijo, espérate un momento. Y entonces empezó a llamar a todos los niños del barrio porque que todo el mundo pudiera disfrutar, y ellos se llamaban unos a otros. En vez de decir esta bolsa de chuches me la llevo yo,
que además allí nunca se pueden comprar chuches. Por ejemplo, una vez que les llevé la casita se creían que eran medicamentos y no querían tomar porque nunca los habían visto. Pues empezaron a compartir y entonces la vida es así, o sea, lo que se ve desde las periferias no es que solamente se vea el dolor, es que te das cuenta de que lo mejor de la vida se te está escapando, porque yo digo, nos vamos a morir, y cuando en África la muerte se convive siempre y no pasa nada. Un niño de 2 años ha visto ya los muertos, los ha tocado, ha rezado encima, los ha besado, les ha dicho cosas, es muy normal. No se esconde a los niños van solos a los duelos a veces. Un niño de 3, 4 años se murió tal y allí se presenta. Entonces, bueno, pues vives el instante y aprendes a compartir, ¿no? A mí otra cosa que me ha impresionado mucho de África, esto quizás viviéndolo más con las hermanas congoleñas, claro, es un pueblo que lleva solamente 54 años de independencia y que tiene un cuerpo de dolor muy profundo porque la colonización belga fue muy dura y además los pueblos africanos han vivido 200 años de esclavitud. Entonces hay agresividades, digo por un poco la experiencia de la misericordia en la vida cotidiana. Claro, eso en las familias también se vive, de 2 personas que se casan porque se quieren, pero luego empieza a limarse el asunto, como los cantos que van bajando el río. Pues allí también pasa que la gente tiene heridas muy profundas. Entonces una cosa que a mí me ha impresionado mucho de vivir con las hermanas congoleñas es la capacidad que ellas tienen de querer salir adelante. A mí al principio, por eso África me enseñó, yo al principio veía más la parte de la agresividad. Yo decía, ¿pero qué es esto? Y entonces, una vez leí un pensamiento budista que decía, todo es como un espejo. Lo que a ti te molesta del otro refleja lo que te está pasando a ti, dentro de ti. Y entonces a mí me impresiona mucho cómo salen adelante, cómo quieren pedir perdón, cómo la vida se construye y se reconstruye una y otra vez. Y vuelvo a la imagen de la comida porque cualquier problema al final se resuelve comiendo juntos. O sea, hay cualquier cosa, se arma el follón, pero luego al final, si comemos juntos, pues el problema se terminó, ¿no? Es un poco como la Eucaristía, pasa muchas cosas, pero al final comemos el mismo pan, ¿no? Y bueno, pues no sé, es como mucho de detalles, mucho de lo concreto. Luego, al venir, por ejemplo, aquí a España, una cosa que a mí me ha parecido muy bonita es que si hacemos lo que hacemos allí, es porque hay mucha gente que ayuda. A mí en la campaña de Manos Unidas me gusta lo de las Manos Unidas, nos ayuda mucho, porque en este momento se está apoyando la construcción y la ampliación de la escuela primaria, la construcción de la escuela secundaria, un proyecto de canalización y abastecimiento de agua, la rehabilitación y el equipamiento del internado y un huerto escolar piloto. Esos son proyectos que llevamos con ellos, una organización pues muy seria, o sea, el dinero llega muy bien. Bueno, o sea, yo he visto muchas ONGs y en realidad allí no hay ninguna igual. Yo de hecho digo, si no, no vendría a anunciar esto. Pero a mí una cosa que a mí me ha impresionado mucho es que al venir aquí y estar con Manos Unidas ahí en Barquillo, que son como hormiguitas, ahí hay 400 personas trabajando en las sedes como hormiguitas, pues que hay mucha gente que da, hay más de 5.000 voluntarios de Manos Unidas en todo el territorio español, o sea, gente que está haciendo un montón de cosas, que está ayudando, pues que está sirviendo, y entonces a mí la experiencia de Manos Unidas también me ha educado mucho, o sea, yo voy sintiendo como que la familia que somos se amplía, y que Dios te da una familia cuando tú naces, pero después la familia se va haciendo más grande y es pues esa experiencia de compartir. Y ya la última imagen para terminar, pero después no sé si queréis preguntar algo, en la imagen de la campaña de Manos Unidas de Plántale cara al hambre y siembra, pues otra cosa en la que a mí África me ha educado, me educa, es que
en medio de los sufrimientos que tiene el pueblo es un pueblo muy alegre. El Papa decía que África será como un pulmón de la humanidad, y esta comparación no es nada inocente, porque el Papa solo tiene un pulmón. Le operaron cuando era pequeño y solo tiene uno, con lo cual cuando dice que África es un pulmón para la humanidad, está diciendo muchas cosas. Y bueno, es un pulmón porque siempre la vida sale por delante. O sea, a una mamá se le muere un hijo y te viene y te dice: hermana, gracias por todo lo que han hecho para salvar a mi hijo. O sea, son así. Y necesitas cualquier cosa y están ahí. Luego también pasa la parte que te dan el pego, te roban un poco, te engañan. O sea, eso forma parte también de los entresijos africanos. Pero en sus valores profundos es una alegría muy grande. Entonces, pues la última imagen con la que yo quería un poco terminar es la imagen del agua, porque donde está el agua está la vida. Nosotros vimos que en Manos Unidas, pues que todos los problemas empezaban por el agua no pueden ir a la escuela las niñas, por el agua pues muchas enfermedades se transmiten, por el agua no podemos atender bien a muchos enfermos, por el agua pues no se puede desarrollar la agricultura por la falta de agua, pero también que el agua es la vida, y yo creo que África le va a aportar otro agua al mundo. Así que no lo sé, esto es lo que quería compartirles, porque no sé, es enseñar al que no sabe, y entonces es lo que África me va enseñando a mí. Supongo que me enseñará muchas cosas, porque mi madre, no sé, no le gusta mucho, pero yo creo que me gustaría mucho vivir siempre allí. Bueno, pues es un poco eso. No sé si queréis preguntar algo. Es que esta charla era como un poco aleatoria, porque en realidad no se trataba de contar todo lo que hacemos, sino de compartir lo que somos y de lo que a mí me ha dado África, que ha sido a Jesús. Pero no sé, preguntad lo que queráis. Yo quería preguntarte, Víctor, si la parte